Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60 en orden canónico, y estamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios también por su providencia de salud y a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Pescador versión Reina Valera 60 en su nueva edición de letra grande y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de los lenguajes del amor, esta Biblia devocional para parejas, sí, que tanto edifica vidas a lo largo de todos los materiales que tiene también la editorial Portavoz. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad. Señor, aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así vamos a seguir avanzando en el capítulo 5, versículo 1, titulado El paralítico de Betesda, este acontecimiento tremendo, un milagro que el Señor hace mostrando su misericordia y su compasión. Dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un misterio lo del estanque de Betesda. Pero bueno, aquí nos da este dato y se ve que era verdad y no era un mito. Realmente habían evidencias de que en esas aguas, cuando un ángel descendía y agitaba las aguas, tenían propiedades de sanidad y allí podían ser sanos de cualquier enfermedad. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y para aquellos que dicen: Rodo, ¿cómo es esto? ¿Puede ser que las enfermedades vengan por causa del pecado? Sí, totalmente. Y de hecho acá Jesús le dice: mira, fuiste sanado. Así que no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por ende, el resultado, la respuesta nuestra ante un milagro del Señor debe ser no pecar más. Cuando Dios nos da su favor, no debemos pecar más. Ponelo en el comentario. Allí ponelo en el comentario. Cuando Dios nos da su favor, no debemos pecar más. Y esto es clave para vivir una vida cristiana victoriosa. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió:
mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo es el título del versículo 19 en adelante, y dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Cuando creemos en Jesús, pasamos de muerte a vida. Ponelo en el comentario. Son todas expresiones que son únicas del apóstol Juan en sus escritos. Aquí en sus epístolas. Bueno, tremendo. El que cree al Hijo de Dios, en que cree en Jesús, pasa de muerte a vida. Expresiones que son literales, de un extremo a otro, por el obrar de la gracia de Dios. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos son pasajes claves, para lo que es la doctrina de la resurrección de los muertos, ¿sí? Así como primera a los Corintios capítulo 15, así como la primera carta a los Tesalonicenses, el final del capítulo 4. Bueno, se los dejo allí para que ustedes puedan verlo. Igual hay pasajes paralelos, como también Daniel capítulo 12, versículo 2, donde se menciona también la primera vez el hecho de la resurrección de los muertos como una promesa para los buenos y para los malos, para recompensa y para condenación. Testigos de Cristo, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, está hablando de Juan el Bautista, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay, quien os acusa! Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así Jesús de esa manera les cierra la boca y les muestra su realidad, que eran hipócritas, que no podían entender que Él era el Hijo de Dios que había venido para darles vida eterna y que en realidad no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Y la gloria del Padre era en buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso fue enviado Jesús. Pero estos no se sentían perdidos ni se sentían condenados. Por eso no se dejaron encontrar ni se dejaron salvar por Jesús. Y es su propia gloria la que buscaban. Y porque se enaltecían a sí mismos, serían humillados por Dios. Cuidado, con Dios no se juega, cuidado. Capítulo 6, alimentación de los 5.000. Y dice así, versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar, es el título del versículo 16 en adelante, y dice así, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjense cómo las multitudes iban detrás de Jesús. Jesús, el pan de vida, es el título del versículo 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando la gente busca a Dios con fines egoístas y materialistas. Tremendo, ¿eh? Hay mucha gente, sí, solo quiere la sanidad, solo quiere la providencia de Dios, no quiere a Jesús como Señor o Salvador. Lo quiere como proveedor, pero no como Jesús, como el Salvador o como Jesucristo el Señor.
el rey de su vida, el que mande para hacer su voluntad. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Había alimentado a una multitud, caminó sobre el agua. Tremendo, bueno, aunque ellos no lo vieron eso, ¿no? Entonces dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Y como diciendo: danos algo, proveenos y vamos a creer en vos. Bueno, proveenos, danos de comer gratis todos los días y vamos a creer en vos. Que como cuando la gente se pone en ese modo, ¿no? Hipocresía total, manipulación. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablaba del mismo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ponelo en el comentario: el que va a Jesús, Él no le echa fuera. Ponelo en el comentario. Hay varias frases que están buenísimas para poner en el comentario. Hacelo con libertad. Poné en el comentario las frases que más te gusten. Anotalo en un cuaderno. Remarcá la Biblia. Resaltala con un crayón resaltador. Dale para adelante. Marcá el círculo del versículo. Como sea, pero marcá esto que está tremendo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otro versículo acerca de la resurrección, y ya van 2 pasajes. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Segundo versículo de este segundo pasaje. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De vuelta a la tercera de las evidencias acerca de la resurrección. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, no entendían la metáfora. Lo escuchaban literalmente o lo manipulaban a propósito diciendo: este está loco, dice que vamos a comer su carne. Quizás entendían, pero no argumentaban porque le estaban dando la razón a él. Por eso utilizaban sus propias palabras en contra de Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora el título del versículo 60 en adelante es Palabras de vida eterna y dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Tremendo, tremendo hasta acá la lectura del capítulo 5 y el capítulo 6. Así terminamos este video dando muchísimos pasajes tremendos de revelación a través del Evangelio de Juan. Y claro, no tenemos mucho tiempo para explicar mucho, pero es tremenda las verdades que dijo Jesús en esta lectura de este video. Les damos gracias a ustedes, le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud. También le doy gracias a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia del Pescador, edición de letra grande, en este caso Reina Valera 60 tapa dura, y también le estoy diciendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Agradecemos también a la editorial Portavoz, teniendo aquí la tremenda Biblia de los lenguajes del amor, esta Biblia devocional, ideal para parejas y matrimonios que quieran edificarse mutuamente leyendo juntos la palabra de Dios. Es de editorial Portavoz y le agradecemos por su apoyo a la serie. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!